Parte 1. El fantasma. Verano, 97 V. 5 años después de la caída de la primera colonia. Recuérdame cuando me haya ido muy lejos al país del silencio. Cristina Rossetti. Recuerda. 1. Orfanato de la Orden de las Hermanas, Kerrville, Texas. Más tarde, después de la cena y la oración nocturna, el baño si tocaba noche de baño, y luego las negociaciones para dar por concluido el día. Por favor, hermana, ¿no podemos quedarnos un poco más? Por favor. Un cuento más. Cuando los niños se habían dormido por fin y reinaba el silencio, Amy los contemplaba. No existía ninguna norma contra esto. Todas las hermanas se habían acostumbrado a sus vagabundeos nocturnos. Como una aparición, deambulaba de una sala silenciosa a otra, recorriendo arriba y abajo las filas de camas donde estaban acostados los niños, sus rostros y cuerpos dormidos en confiado reposo. Los mayores contaban 13 años, a punto de alcanzar la edad adulta, y los más pequeños eran bebés. Cada uno cargaba con una historia, siempre triste. Muchos eran hijos terceros, abandonados en el orfanato por padres que no podían pagar el impuesto, y otros, víctimas de circunstancias todavía más crueles. Madres muertas al dar a luz o bien solteras e incapaces de soportar la vergüenza. Los padres habían desaparecido en las oscuras corrientes subterráneas de la ciudad o habían sido expulsados al otro lado de la muralla. Los orígenes de los niños eran diversos, pero su destino sería el mismo. Las niñas ingresarían en la orden y dedicarían sus días a la oración, la contemplación y el cuidado de los niños que ellas mismas habían sido, mientras que los niños se convertirían en soldados, miembros de los expedicionarios, y se comprometerían bajo un juramento de naturaleza diferente, pero no menos vinculante. No obstante, en sus sueños eran niños, todavía, pensaba Amy. Su propia infancia era el más lejano de los recuerdos, una abstracción de historia, pero mientras contemplaba a los niños dormidos y los sueños correteaban juguetones sobre sus ojos dormidos, se sentía más cercana a esa época, un tiempo en que no era más que un pequeño ser en el mundo, ignorante de lo que le aguardaba, el viaje excesivamente largo de su vida. El tiempo era una inmensidad en su interior, demasiados años para poder distinguir unos de otros. Tal vez por ello paseaba entre ellos, lo hacía para recordar. Era la cama de Caleb la que reservaba para el final, porque le estaría esperando. El pequeño Caleb, aunque ya no era pequeño, sino un chico de 5 años, de carnes prietas y pletórico de energía como todos los niños, lleno de sorpresas, humor y verdades como puños. De su madre había heredado los pómulos altos y esculpidos, y la tez olivácea de su clan. De su padre, la mirada inflexible, las sombrías cavilaciones, la mata de pelo áspero y negro, muy corto, que en la jerga familiar de la colonia se conocía como el pelo de Jackson. Una amalgama física, como un rompecabezas hecho a base de piezas de su tribu. Amy los veía en sus ojos. Era Mausami, era Theo, era el mismo. Háblame de ellos. Siempre, cada noche, el mismo ritual. Era como si el niño fuera incapaz de dormir sin revisitar un pasado del que no tenía memoria. Amy adoptaba la postura habitual en el borde del catre. Debajo de las mantas, la forma de su cuerpo delgado de niño pequeño era apenas una presencia. A su alrededor, 20 niños dormían, un coro de silencio. Bien, empezó ella. Vamos a ver. Tu madre era muy guapa. Una guerrera. Sí, contestó Amy con una sonrisa. Una guerrera guapa. De largo pelo negro recogido en una trenza de guerrero, para poder utilizar el arco. Exacto, pero sobre todo era testaruda. ¿Sabes lo que significa ser testarudo? Ya te lo he dicho antes. ¿Tosudo? Sí, pero en el buen sentido. Si te digo que te laves las manos antes de comer y te niegas a hacerlo, eso es negativo. Es el tipo de testarudez equivocado. Lo que quiero decir es que tu madre siempre hacía lo que consideraba correcto. Por eso me tuvo. El niño se concentró en las palabras, porque era correcto traer una luz al mundo. Bien, ¿te acuerdas? Recuerda siempre que eres una luz brillante, Caleb. Una afable satisfacción asomó al rostro del niño. Háblame de Theo. Mi padre. ¿Tu padre? Por favor. Ella rió. De acuerdo, pues. Tu padre, en primer lugar, era muy valiente. Un hombre valiente. Amaba muchísimo a tu madre. Pero triste. Cierto, era triste. Pero eso era lo que le convertía en un hombre tan valiente, ¿sabes? Porque hizo lo más valiente de todo. ¿Sabes lo que es? Tener esperanza. Sí, tener esperanza cuando parece que no existe. También has de recordar siempre eso. Se inclinó y besó al niño en la frente, húmeda de calor infantil. Bien, se ha hecho tarde. Es hora de dormir. Mañana será otro día. ¿Me querían? Amy se quedó sorprendida. No por la pregunta en sí, la había formulado en numerosas ocasiones, como para confirmarlo, sino por el tono vacilante. Por supuesto, Caleb, ya te lo he dicho muchas veces. Te querían muchísimo. Todavía te quieren, porque están en el cielo. Exacto.
Perfecto, donde todos nosotros estaremos juntos para siempre. El lugar al que van a parar las almas. El niño desvió la mirada. Dicen que eres muy vieja. ¿Quién dice eso, Caleb? No sé. Envuelto en su capullo de mantas, se encogió de hombros. Todo el mundo. Las demás hermanas. Las he oído hablar. No era un tema que hubiera salido a colación antes. Por lo que Amy sabía, solo la hermana P conocía la historia. Bien, dijo, al tiempo que recuperaba la calma. Soy mayor que tú, lo sé. Lo bastante mayor para decirte que es hora de dormir. A veces los veo. El comentario la dejó helada. ¿Cómo los ves, Caleb? Pero el niño no la estaba mirando. Se hallaba concentrado en sí mismo. Por la noche, cuando duermo, cuando sueñas, querrás decir. El niño no encontró respuesta para su frase. Ella le tocó el brazo a través de las mantas. No pasa nada, Caleb. Ya me lo dirás cuando estés preparado. No es lo mismo. No es como un sueño. Volvió a mirarla. También te veo a ti, Amy. A mí, pero tú eres diferente. No como eres ahora. Amy esperó a que añadiera algo más, pero no lo hizo. ¿Diferente en qué? Los echo de menos, dijo el niño. Ella asintió, aliviada de momento por soslayar el tema. Lo sé, y volverás a verlos. Pero de momento me tienes a mí. Tienes a tu tío Peter. Pronto volverá a casa. Con los expedicionarios. Una mirada de determinación brilló en el rostro del niño. Cuando sea mayor, quiero ser soldado como tío Peter. Amy volvió a besar su frente y se levantó para marcharse. Si quieres serlo, lo serás. Ahora, a dormir. Amy, sí, Caleb, ¿alguien te quiso así? Parada junto a la cama del niño, notó que los recuerdos la asaltaban. De una noche de primavera, y un tío vivo giratorio, y un sabor a azúcar glacé. De un lago y una cabaña en el bosque y el tacto de una mano grande que sostenía la de ella. El llanto ascendió a su garganta. Creo que sí, espero que sí. ¿Y tío Peter? Ella frunció el ceño, sorprendida. ¿Por qué preguntas eso, Caleb? No sé. Otro encogimiento de hombros, con cierta vergüenza. Por la forma en que te mira. Siempre está sonriendo. Bien, se esforzó por no revelar nada. Nada, creo que sonríe porque se alegra de verte. Ahora, a dormir. ¿Prometido? La pena del chico se reveló en sus ojos. Prometido. En el exterior brillaban las luces. No se trataba del resplandor de la colonia, que Kerville era demasiado grande para eso, sino de una especie de ocaso prolongado, iluminado a los extremos con una corona de estrellas por encima. Amy salió con sigilo del patio, amparada en las sombras. En la base de la muralla localizó la escalera. No hizo el menor esfuerzo por ocultar que estaba subiendo. Se encontró con un centinela arriba, un hombre maduro de pecho ancho armado con un rifle. ¿Qué crees que estás haciendo? Pero eso fue todo cuanto dijo. Cuando el sueño se apoderó de él, Amy acompañó su cuerpo hasta depositarlo sobre la pasarela, apoyado contra la muralla con el rifle sobre el regazo. Cuando despertara, solo conservaría un recuerdo de ella fragmentado y alucinatorio. Una chica, una de las hermanas, vestida con la tosca túnica gris de la orden, tal vez no despertaría por sí solo, sino que uno de sus compañeros lo encontraría y se lo llevaría a rastras por dormirse en su puesto. Unos cuantos días en la cárcel, pero nada grave y, en cualquier caso, nadie le creería. Recorrió la pasarela en dirección a la plataforma de observación vacía. Las patrullas pasaban cada 10 minutos. Solo contaba con eso. Las luces arrojaban sus haces al suelo como un líquido brillante. Amy cerró los ojos, despejó la mente y dirigió sus pensamientos más allá del campo. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Llegaron, deslizándose desde la oscuridad. Primero uno y después otro y otro, formando una falange luminosa, acuclillados en el límite de las sombras. Y en su mente oyó las voces, siempre las voces y la pregunta. ¿Quién soy yo? Esperó. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como le echaba de menos Amy. Volgast, el que la había amado. ¿Dónde estás? Pensó, con el corazón contrito a causa de la soledad, porque noche tras noche, cuando esta cosa nueva había empezado a suceder en su interior, había sentido en lo más hondo su ausencia. ¿Por qué me has dejado sola? Pero Volgast no estaba en ningún sitio, ni en el viento, ni en el cielo, ni en el sonido del lento girar de la tierra. El hombre que era se había ido. ¿Quién soy yo? 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 Esperó tanto tiempo como se atrevió. Los minutos transcurrían. Después, pasos en la pasarela, acercándose, el centinela. Sois yo, les dijo. Sois yo. Ahora, marchad. Se dispersaron en la oscuridad. 114 kilómetros al sur de Roswell, Nuevo México. Una calurosa noche de septiembre, a muchos kilómetros y semanas de casa, la teniente Alicia Donadio, Alicia Cuchillos, la nueva cosa, hija adoptiva del gran Niles Coffey, tiradora y exploradora de las segundas fuerzas expedicionarias del Ejército de la República de Texas, bautizada y juramentada, se despertó y percibió el sabor de la sangre en el viento. Tenía 27 años, medía 1,68 m de estatura, robusta de hombros y caderas, con el pelo rojo muy corto. Sus ojos, que en otro tiempo solo habían sido azules, lanzaban ahora destellos anaranjados, como carbones gemelos. Su equipaje era ligero, no sobraba nada. Los pies
pies calzados con sandalias de lona cortada, con suelas de goma vulcanizada, pantalones vaqueros gastados en las rodillas y el trasero, un jersey de algodón con las mangas cortadas para ir más ligera. Un par de bandoleras de cuero se cruzaban sobre su pecho, con 6 cuchillos de acero envainados, su marca característica. En la espalda, colgada de una cuerda de cáñamo robusta, su ballesta. Una Browning del 45 semiautomática con un cargador de 9 proyectiles, el arma a la que recurría en último extremo, enfundada junto a la cadera. 8 y 1, rezaba el dicho. 8 para los virales, 1 para ti. 8 y 1 y se acabó. La ciudad se llamaba Carlsbad. Los años habían realizado su labor, barriéndola como una escoba gigantesca. Pero todavía seguían en pie algunos edificios, cáscaras vacías de casas, cobertizos oxidados, la prueba serena y ruinosa del transcurso del tiempo. Había pasado el día descansando a la sombra de una gasolinera cuya marquesina metálica todavía aguantaba, y despertó al anochecer para ir a cazar. Alcanzó al felino con su ballesta, le atravesó la garganta con una flecha, y desprendió la carne fibrosa de las ancas mientras el fuego crepitaba en la hoguera. No tenía prisa. Era una mujer de normas, de rituales. No mataba a los virales mientras dormían. No utilizaba una pistola si podía evitarlo. Las pistolas eran ruidosas, chapuceras e indignas de la tarea. Acababa con ellos mediante el cuchillo o la ballesta, con limpieza y sin remordimientos, y siempre con una bendición misericordiosa en el corazón. Decía: os envío a casa, hermanos y hermanas, os libero de la cárcel de vuestra existencia. Y cuando terminaba la matanza y había retirado el arma de su hogar letal, apoyaba el mango de la hoja primero en la frente y después sobre el pecho, la cabeza y el corazón, y consagraba la liberación de los seres con la esperanza de que, cuando llegara su día, la valentía no le fallaría y ella también alcanzaría la liberación. Esperó a que cayera la noche, apagó las llamas de la hoguera y partió. Durante días había seguido una ancha llanura de tierras bajas sembradas de matorrales. Hacia el sur y el oeste se alzaba la forma cubierta de sombras de las montañas, y las laderas se elevaban del fondo del valle. Si Alicia hubiera visto alguna vez el mar, habría pensado: eso es este lugar, el mar, el lecho de un gran océano interior, y las montañas, sembradas de cuevas, detenidas en el tiempo, los restos de un gigantesco arrecife, procedente de una época en que monstruos inimaginables habían vagado por la tierra y las olas. ¿Dónde estáis esta noche?, pensó. ¿Dónde os escondéis, hermanos y hermanas míos de sangre? Era una mujer con 3 vidas, 2 anteriores y una posterior. En la primera anterior, había sido una niña. El mundo se componía tan solo de figuras tambaleantes y luces destellantes. Se movía a través de ella como la brisa en su pelo, pero no le decía nada. Tenía 8 años la noche en que el coronel la había sacado de los muros de la colonia, abandonándola sin nada, ni siquiera un cuchillo. Se había sentado bajo un árbol y llorado toda la noche, y cuando el sol de la mañana la encontró, era diferente, había cambiado. Ya no era la chica de antes. ¿Lo ves?, le preguntó el coronel, arrodillado delante de ella, sentada en el polvo. No la abrazó para consolarla, sino que se plantó delante de ella sin más, como un soldado. ¿Lo entiendes ahora? Y ella lo comprendió. Sí, su vida, el insignificante accidente de su existencia, no significaba nada. Había renunciado a ella. Aquel día había prestado juramento, pero de eso hacía mucho tiempo. Había sido una niña, después, una mujer, y luego ¿qué? La tercera Alicia, la nueva cosa, ni viral ni humana, sino ambas al mismo tiempo. Una amalgama, un compuesto, un ser aparte. Se desplazaba entre los virales como un espíritu invisible, formaba parte de ellos pero al mismo tiempo no, un fantasma para sus fantasmas. Por sus venas corría el virus, pero equilibrado por un segundo recibido de Amy, la chica de ninguna parte, de uno de los 12 frascos del laboratorio de Colorado, los demás destruidos por la propia Amy, arrojados a las llamas. La sangre de Amy le había salvado la vida, aunque en cierto modo no. La había transformado en la teniente Alicia Donadio, exploradora y tiradora de los expedicionarios, el único ser de su clase que existía en todo el mundo. En muchas ocasiones, muchísimas, siempre, ni siquiera Alicia era capaz de definir qué era. Llegó a un cobertizo, una cosa agujereada, medio sepultada en la arena, con un techo metálico inclinado. Presintió algo, lo cual era extraño porque no le había sucedido nunca. El virus no le había concedido ese poder, pues era prerrogativa de Amy. Alicia era el yang del yin de Amy, dotada de la fuerza física y la velocidad de los virales, pero desconectada de la red invisible que los unía a todos, pensamiento con pensamiento. Pero, aún así, ¿no sentía algo? ¿No lo sentía? Un cosquilleo en la base del cráneo, y en su mente un silencioso susurro, apenas audible en forma de palabras. ¿Quién soy yo? 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 Había 3. Todos habían sido mujeres. Y aún más, Alicia intuía, ¿cómo era eso posible?, que en cada una
recibía un solo fragmento de recuerdo, una mano que cerraba una ventana y el sonido de la lluvia, un pájaro de alegres colores que trinaba en una jaula, una vista desde la entrada de una habitación en sombras y dos niños pequeños, un chico y una chica, dormidos en sus camas. Alicia recibía cada una de estas visiones como si le pertenecieran, las imágenes y los sonidos, los olores y las emociones, una mezcla de existencia pura, como tres diminutas hogueras que ardieran en su interior. Por un momento quedó cautiva de ellas, en muda admiración de aquellos recuerdos de un mundo perdido, el mundo del tiempo de antes. Pero algo más, un sudario de oscuridad, inmenso y despiadado, envolvía cada uno de aquellos recuerdos. Consiguió que Alicia se estremeciera hasta lo más hondo. La mujer se preguntó qué serían, pero enseguida lo supo, el sueño del llamado Martínez. Julio Martínez, de El Paso, Texas, el 10º de los 12, condenado a muerte por el asesinato de un agente de las fuerzas del orden, aquel al que Alicia había ido a encontrar. En el sueño de Martínez, este siempre estaba violando a una mujer llamada Louise. El nombre estaba escrito con letra cursiva en el bolsillo de la blusa de la mujer, al tiempo que le estrangulaba con un cable eléctrico. La puerta del cobertizo colgaba en diagonal de sus goznes oxidados, un lugar muy angosto. Alicia habría preferido contar con más espacio, sobre todo con 3. Avanzó poco a poco, siguiendo la punta de su ballesta, y entró en el cobertizo. 2 de los virales estaban suspendidos cabeza abajo de las vigas del techo, el tercero agazapado en un rincón, mordisqueando un pedazo de carne con un sonido de succión. Acababan de devorar un antílope. Los restos descarnados se hallaban esparcidos sobre el suelo, grumos de pelo, hueso y piel. En el sopor postprandial, los virales no repararon en su entrada. Buenas noches, señoras. Abatió al primero de las vigas con la ballesta. Un golpe sordo y después un chillido, interrumpido bruscamente, y su cuerpo cayó al suelo. Los otros 2 ya se estaban despertando. El segundo se soltó de la viga, encogió las rodillas contra el pecho y rodó durante su descenso para aterrizar sobre los pies provistos de garras, el rostro vuelto a un lado. Alicia dejó caer la ballesta, desenvainó un cuchillo y con un solo movimiento fluido lo lanzó contra el tercero, que se había levantado para plantarle cara. 2 abatidos, 1 en pie. Tendría que haber sido fácil. De repente, no lo fue. Mientras Alicia desenvainaba un segundo cuchillo, el viral se dio la vuelta y le propinó un manotazo con tal fuerza, que el arma salió disparada hacia la oscuridad. Antes de que el ser pudiera asestarle otro golpe, Alicia se tiró al suelo y se alejó rodando. Cuando se levantó, con un nuevo cuchillo en la mano, el viral había desaparecido. ¡Mierda! Recogió la ballesta del suelo, cargó una flecha y salió corriendo afuera. ¿Dónde demonios estaba? 2 rápidos pasos y Alicia saltó al tejado del cobertizo, sobre el cual aterrizó con un sonido metálico. Aguzó la vista. Nada, ni rastro. De pronto, el viral se materializó a su espalda. Una trampa, comprendió Alicia. Se habría escondido, tumbado al otro lado del tejado. Ocurrieron 2 cosas de manera simultánea. Alicia giró sobre sus talones y apuntó la ballesta de forma instintiva. Y con un ruido de madera astillada y metal destrozado, el tejado cedió bajo sus pies. Aterrizó sobre el suelo del cobertizo y el viral cayó sobre ella. Había perdido la ballesta. Alicia habría desenvainado un cuchillo, pero tenía ambas manos ocupadas en el desigual proyecto de mantener alejado al viral a la distancia de su brazo. El ser movió el rostro de izquierda a derecha, y a la izquierda de nuevo, entrechocando las mandíbulas, en dirección a la curva de la garganta de Alicia. Una fuerza irresistible enfrentada a un objeto inamovible. ¿Cuánto tiempo más podría prolongarse la situación? Los niños en sus camas, pensó Alicia. Se trataba de este. Era la mujer que miraba desde la entrada de la habitación a sus hijos dormidos. Piensa en los niños, pensó Alicia, y entonces lo dijo. Piensa en los niños. El viral se quedó petrificado. Una expresión melancólica apareció en su rostro. Durante el instante más ínfimo, apenas medio segundo, sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada en la oscuridad. Mary, pensó Alicia. Te llamas Mary. Su mano estaba llegando al cuchillo. Te envío a casa. Hermana Mary, pensó Alicia. Te libero de la cárcel de tu existencia. Y le hundió el cuchillo hasta la empuñadura en el punto débil. Alicia apartó el cuerpo a un lado. Los demás seguían donde habían caído. Recogió el cuchillo y la flecha de los 2 primeros, los limpió y después se arrodilló junto al cuerpo del último. Al terminar, Alicia se sentía casi siempre vagamente vacía. Le sorprendió descubrir que le temblaban las manos. ¿Cómo lo había sabido? Porque así había sido. Con absoluta claridad, había sabido que la mujer se llamaba Mary. Extrajo el cuchillo y lo apoyó sobre la cabeza y el corazón. Gracias, Mary, por no matarme antes de finalizar mi misión. Espero que te hayas reunido con tus pequeños. Mary tenía los ojos abiertos, sin ver nada. Alicia los cerró con las yemas de los dedos. No serviría de nada dejarla donde estaba. Levantó el cuerpo en brazos y lo sacó afuera. Había salido un gajo de luna que bañaba el paisaje con su resplandor, una oscuridad visible. Pero no era la luz de la luna lo que Mary necesitaba. 100 años de cielo nocturno
nocturno eran suficientes, pensó Alicia, y depositó a la mujer sobre un pedazo de tierra donde, al amanecer, el sol la encontraría y esparciría sus cenizas al viento. Alicia había empezado la ascensión. Habían transcurrido un día y una noche. Se hallaba en las montañas, subía por un lecho de río seco por un estrecho desfiladero. Su percepción de los virales era más fuerte aquí. Se dirigía hacia algo concreto. Mary pensó, ¿qué intentabas decirme? Casi había amanecido cuando llegó a lo alto del risco, el horizonte muy lejano. Bajo ella, en la negrura arañada por el viento, el fondo del valle se desplegaba sin otra compañía que las estrellas. Alicia sabía que era posible discernir figuras diferenciadas a partir de su disposición en apariencia arbitraria, las formas de personas y animales, pero nunca había aprendido a hacerlo. Aparecían ante ella solo como una dispersión aleatoria, como si cada noche arrojaran las estrellas de nuevo hacia el cielo. Entonces lo vio, un hueco bostezante de negrura, en una depresión similar a una cuenca. La entrada mediría 30 metros de altura o más. Bancos curvos, como en un anfiteatro, tallados en la faz rocosa de la montaña, se hallaban situados en la boca de la cueva. En el cielo aleteaban murciélagos. Era la puerta del infierno. «Estás ahí abajo, ¿verdad?», pensó Alicia, y sonrió. «Te he encontrado, hijo de perra».